Señor les bendiga, qué bueno que hoy está acá en este lugar. Hoy sí quiero que me acompañe la palabra en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 24. Y dice la palabra del Señor en Juan 20, 24. Ahí está, muchas gracias. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Yo quiero que en esta noche usted pueda inclinar su rostro y vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias te damos en esta noche porque hemos podido adorarte con nuestra boca, con nuestras manos. Hemos podido adorarte con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Pero hoy en esta noche, Padre, habla la vida de cada uno de nosotros. Que esta palabra consuele, Señor, que esta palabra edifique, que esta palabra traiga exhortación a cada uno, Padre, y que podamos entender, Señor, que, Padre, tú nos metes en procesos, que la fe es un proceso para que crezca, pero que grande es el Dios, que para Él no hay nada imposible. A ti te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero hablarle en esta noche, y mi prédica se llama no sé si dudar o creer. Y yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Ya estamos próximos a terminar el año. Creo que ya hoy, noviembre, 2 meses y el año se terminó. Y quizás muchos tuvimos expectativas al inicio del año. Quizás en las primicias recibimos palabra. Quizás durante todo este tiempo hemos venido recibiendo palabra. Pero hay momentos en nuestra vida donde llega la duda también a cada uno de nosotros. Y hoy yo le quiero hablar de Tomás, pero no de Tomás como su apodo es conocido. ¿Alguien sabe cómo se conocía a Tomás? Ya, cabal, así como usted lo acaba de decir. Como incrédulo, como dudoso, como Tomás, el que no creía. Pero sabe, hoy le quiero hablar acerca de ese discípulo, pero más que un Tomás que no duda, un Tomás que quiere ir a otro nivel. Y es que dice la palabra que llega Tomás, estaban todos los discípulos, estaban en un cuarto escondidos, sorprendidos, porque acababan de ver a Jesús resucitar. Imagínense qué impactante para esos discípulos. Y quizás Tomás andaba comprando un churro, una gaseosa, a saber qué andaba haciendo, pero no estuvo en un momento importante. Y llega al cuarto y ve a los discípulos y ve que todos están sorprendidos y le dicen: Tomás, es que hemos visto al maestro, a Jesús que acaba de resucitar. Y Tomás, al igual que muchos de nosotros, regrese a ese versículo, por favor. ¿Sabe qué le dijo Tomás en el versículo? En el 25 ellos le contestaron: hemos visto al Señor. Pero Tomás le dice: no lo creeré, a menos que vea las heridas de clavo en sus manos. Y todavía es más abusivo. Y dice: y meta los dedos en los hoyos que tenga él. Y es más, no solo voy a meter los dedos en esos hoyos, sino que mi mano también tiene que tocar esa herida. Y yo le quiero hablar en esta noche acerca de 2 clases de dudas que nosotros tenemos. Y es que vivir entre la duda y la fe es parte del camino de un creyente. Vivir entre la duda y la fe es parte del camino de un hijo de Dios. La duda no es tan mala como pensamos, porque la duda es parte de caminar en la fe. Y es que ¿sabe qué es lo que pasaba?
es que hay dos clases de incredulidad. La incredulidad que usted dice, yo no creo, esto no es así. Y la duda que lo hace pensar, yo quiero llevar mi fe hacia otro nivel. Y Tomás no estaba dudando del maestro. Si él caminó con el maestro, él no dudaba de que él era el que probablemente había resucitado, sino que Tomás estaba diciendo, sí es cierto, él es capaz de hacerlo, pero yo quiero que mi fe crezca tanto que yo crea que él resucitó de en medio de los muertos. Yo no sé si me entienden esta noche, iglesia, lo que yo lo quiero llevar. Es normal que a veces dudemos en el caminar del Señor, porque la fe no es de la noche a la mañana. La fe es un proceso, y para poder tener fe tenemos que ver milagros también en nuestra vida. La fe no es algo que solo le cuentan, es algo que tenemos que experimentar. La duda es cuestionar lo que nosotros creemos. La incredulidad es rehusarse a creer. Y hoy yo le quiero hablar a esas personas que, al igual que yo, hemos dudado en algún momento en el caminar con el Señor. No dudamos de Dios, sino que queremos experimentar algo más grande, y entonces nuestra duda se convierte en una puerta que nos abre para un nivel mayor con el Señor. Hay un pensamiento que le quiero compartir y dice, uno solo duda aquello que realmente cree. Y mientras estaba preparando esta palabra, le quiero abrir mi corazón en esta noche. Y cuando estaba preparando la palabra, me puse a orar. Y si algo siempre le pido al Señor, es que la palabra también pueda ministrar mi corazón. Yo no me voy a poder parar aquí al frente sin creer realmente lo que Dios es capaz de hacer, porque yo lo estoy viendo siendo capaz de hacer algo grande. Y cuando estaba orando, me interrumpió el hombre carnal. ¿Ya se imagina usted quién es el único hombre que está en mi casa? Que en ese momento yo andaba en el espíritu, pero él quizás andaba en la carne. Y entonces no estaba en la casa, así que me llamó por teléfono. Y le quiero dejar en pausa esta historia, porque hoy le quiero abrir mi corazón. Cuando nosotros dudamos, como lo hizo Tomás, nosotros no dudamos de un no creer. Nosotros dudamos de un ahondar más en lo que Dios es capaz de hacer. Estaba reunido una vez el maestro con más de 5,000 personas, y le dice a sus discípulos, sienten a estas personas que tienen casi 3 días de estar aquí conmigo. Y en medio de todos los discípulos se levanta un Andrés y le dice, pero qué mejor mándalos que se vayan de regreso, dicen entre todos ellos, que se vayan a sus casas. Y entonces se levanta un Andrés y dice, ¿quién es capaz de darle de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que estaban ahí? Andrés en ese momento estaba tirándole la indirecta al maestro, porque yo me imagino a un Andrés viendo milagros que Jesús era capaz de hacer, y ahora diciendo, ¿será capaz Jesús de darle de comer a esta gran multitud de gente? Dudando, no de no creer, sino de ahondar, de ver un milagro sobrenatural en ese momento. Hay un Pedro que está en una barca durante una gran tormenta. Imagínense 3 veces más grande la lluvia que ha caído en estos días. Y están en la barca, y de repente en medio de la tormenta ven una sombra y le dicen, no se preocupe, soy yo, dice Jesús en medio de las aguas. Y se levanta un Pedro y dice, momento, si de verdad sos tú, haz que yo camine sobre las aguas también.
Un Pedro que no dudaba del poder de Dios, pero quería experimentar algo más grande en ese momento, llevando su fe a otro nivel, llevando la fe a un mover más grande para ver el poder de Dios. Yo le quiero decir que si usted en algún momento ha dudado, al igual que yo, qué bueno que ha dudado, no de que Él es capaz de hacerlo, sino de que Él es capaz de hacer un milagro más grande y poderoso de lo que ya hemos visto hacerlo. Yo no sé si será bueno o malo, pero yo al principio pensé en los discípulos, decía quizás yo sería un Pedro abusivo para hablar, un Pedro atrevido. Cuando leí esto, yo dije quizás soy un Tomás preguntón, un Tomás cuestionando, un Tomás diciendo sí, yo anduve con el maestro y yo sé que él podría ser capaz, pero quiero meter los dedos en esos hoyos para creer en algo más mayor de lo que yo he visto todo este tiempo atrás. Y mientras estaba en la palabra, a veces yo busco momentos románticos con Dios. Y entonces ahí discúlpeme si quizás va a chocar un poco con su pensamiento, pero a mí me gusta volverme romántica. Y entonces en nuestra casa hay un pedacito de patio nada más. Y estos días atrás yo había estado bien triste. Y entonces estaba haciéndole muchas preguntas al Señor. Y estas noches, durante casi toda la semana, salía al patio en la noche. Y veía, según yo, lo poco que se podía ver, si es que en algún momento podía ver de tanta lluvia. Y cada vez que salía le decía, Señor, si tú creaste el cielo, si tú creaste las estrellas, si tú eres tan grande y la palabra me lo revela y me lo dice acá, ¿qué te cuesta hacer el milagro que te estamos pidiendo? Y entonces pasé cada noche diciéndole estas palabras al Señor. Y le dije, Señor, no es que no crea en ti, es que yo quiero volver a ver otro milagro de los que atrás yo he visto que tú eres capaz de hacer. Y le dije, porque en este momento mi familia necesita un milagro. Y entonces pasé todas esas noches. Hoy estaba terminando de preparar la palabra. Y en eso me habla por teléfono Daniel. Y mientras estaba terminando de leer unos versículos, me dice Daniel, esto y esto ya nos contestaron. Y entonces, para mi respuesta y para mi asombro, el Señor había hecho el milagro una vez más. Desde hace días atrás se lo pedí, desde hace días atrás cuestioné el poder, y no me malinterprete de que no fuera capaz, sino de decirle, lleva mi fe otra vez a otro nivel, porque necesito un milagro, Señor, porque quiero ver, Padre, al igual que Tomás, y quiero experimentar el poder de lo que tú eres capaz. Y la noticia que nos dieron sucede en un día de asueto donde todas las empresas privadas están cerradas. Así de grande y de poderoso es Dios en la vida de nosotros. Si usted le va a dar el aplauso, déselo al Señor con fe en esta noche. Así de grande y así de poderoso es el Señor. Porque, iglesia, cuando nosotros queremos llevar nuestra fe a otro nivel, también entran las dudas en nuestro caminar. Y la duda es parte de que nuestra fe pueda llegar a crecer aún más. Y entonces cuando llega Daniel ahora en la tarde a la casa y comenzamos a platicar y le digo esto y esto es lo que sucede, y entonces nos quedamos sorprendidos una vez más y decimos, es que Dios nos demuestra que la fe puede ir en aumento cada día, y que usted no va a vivir de glorias pasadas, y que usted no va a vivir de milagros pasados, y que usted no va a experimentar las respuestas pasadas. Usted va a dudar
porque eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque el camino de la fe es un proceso y consiste en poner de acuerdo nuestra razón con nuestro espíritu. Y esa es la fe que vale la pena ser vivida. Y yo quiero que me acompañe más adelante. Juan capítulo 14, más atrás. Siempre un Tomás un poco abusivo. Juan capítulo 14, versículo 1. Y mire lo que dice. Imagínese este panorama tan hermoso y tan bonito. Todas las luces enfocadas en el maestro. Todo alrededor se había apagado. Y el maestro diciendo algo tan lindo como esto. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Versículo 2. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararle un lugar? Cuando todo esté listo, les dice el Señor, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y mire lo que dice el versículo 4. Y le dice el Señor, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ahí déjenme el versículo, todavía no se pasen al 5. Entonces viene y todos, qué romántico, qué momento más romántico el que se está viviendo esa noche. Jesús diciéndoles lo que iba a pasar, Jesús ya diciéndoles incluso que Él iba a resucitar y diciéndoles que Él era el camino. Y entonces hoy viene un Tomás y miren lo que dice el versículo 5. Y le dice Tomás, no, Señor, no lo conocemos. Es más, ni tenemos idea cuál es el camino del que vos estás hablando. Imagínese Tomás en ese momento, en un momento tan romántico y tan lindo. Se levanta Tomás y le dice, no, Señor, yo no sé de qué estás hablando. Yo no sé cuál es el camino del cual tú estás diciendo. Y entonces, si no hubiese pasado esa pregunta de un Tomás tan preguntón, no hubiese venido el siguiente versículo que es tan importante y hermoso para cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el versículo 6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. A causa de un preguntón se revela algo tan importante en esa noche. Jesús diciéndoles, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y todo el que quiera venir al Padre lo va a hacer por medio de mí. Iglesia, ¿qué le quiero decir en esta noche? A veces es bueno dudar con fe, porque la fe lo va a hacer creer para cosas poderosas. A veces es bueno dudar con fe, porque nuestra duda nos va a llevar a que nuestra fe aumenta y crezca. ¿Sabe por qué usted no se da por vencido? ¿Sabe por qué usted no tira la toalla? ¿Sabe por qué en medio del problema sigue sentado en esta iglesia? Porque su fe le ha permitido ser valiente en medio de la adversidad. Porque ha visto milagros antes y usted está seguro que va a haber milagros después, aun cuando usted está dudando en este momento. Porque está creciendo hacia un nivel más grande. Han habido momentos en mi caminar con el Señor que he dudado, no de sus promesas, sino que he dudado para ahondar un poco más en lo poderoso que es Dios. Me he metido con un vehículo sin gasolina y he dudado si voy a llegar o no al lugar correcto. Pero he tenido fe para creer que ese tanque se va a llenar y he llegado al lugar correcto. Quizá puede parecer chistoso o abusivo lo que yo le estoy diciendo en esta noche, pero muchas veces nos vamos a meter en el camino, en un vehículo, el no espiritual. Y en medio del caminar, nuestro tanque de fe que estaba full, quizás va a comenzar a menguar. Y ya no lo vayan a tener hasta arriba,
porque en medio de los problemas usted comenzó a dudar y quizás va a llegar a la mitad. Pero mientras usted sepa que Dios está con usted, aunque llegue a la mitad, sabe que tarde o temprano ese milagro va a suceder. Y con esto voy terminando. No es duda, se lo voy a volver a repetir, acerca de no creer. Es duda de ahondar hacia algo más grande. La fe no es ciega. La fe se pone en algo que vale la pena creer. ¿Y sabe qué vale la pena creer? En lo poderoso que es Dios para cada uno de nosotros. En lo grande que es Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. En lo milagroso que es el Señor capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y lo compartíamos en una reunión hace poco. Y creo que yo en su momento se lo compartí a ustedes. En marzo, que yo tuve un sueño de que Dios había sanado a Pau del sube y baja de gripe que tenía. A partir de marzo, ella nunca más se volvió a enfermar. Ni de gripe, ni de tos, ni de nada. Ella no se enfermó para nada. Y es una niña que le gusta andar descalza porque padece de un calor excesivo. Y entonces hace unos días atrás fuimos a comer y habían unos niños con una tos tan horrible que los papás que tienen hijos me entenderán, pero como es la única que tengo, soy paranoica. Entonces veo a un niño toser y Dios mío. Y entonces yo en ese momento escucho a un niño toser y las alarmas, porque ya sé que vienen los desvelos, ya sé que viene la medicina, ya sé todo lo que viene. Y entonces escuché a varios niños toser y yo dije, Dios mío. Y en eso me acordé. Yo le dije, Señor, tú me revelaste un sueño que mi hija no se iba a volver a enfermar nunca más. Que no se enferme, le dije, hasta que llegue a los 100 años, por favor. Y entonces, el domingo que venimos a la iglesia, yo le comencé a escuchar toser. Y yo así como, tosiendo. Gracias por ese ejemplo. Y entonces yo le escuché tosiendo. Y me dio un gran miedo. Y cuando íbamos en el carro, yo dije, Señor, es que tú me has revelado. Tú me diste ese sueño. Yo vi un ángel que tocó el cuerpo de mi hija y que mi hija fue sana. Y en ese sueño el ángel me dijo, no se va a volver a enfermar. Y entonces yo le dije, yo lo creo. Y el domingo comenzó a toser, el lunes comienza a toser un poco más, el martes comienza a toser un poco más. Y entonces decimos con Daniel, bueno, ni modo, ¿verdad? Le hacemos los mocos, le compramos el jarabe y entonces ya, aquí vamos otra vez. Y cuando estábamos en ese momento, como cualquier padre de familia, dudé. Y cuando veníamos hoy en el camino para la iglesia, me dice Daniel, ¿te has fijado que Pau, a pesar que está tosiendo, no se ha puesto como el año pasado se nos puso de mal? Y entonces en ese momento sentí que el Espíritu Santo me dijo, hey, en medio de la duda, tu fe va a crecer. Y tú eres capaz de ver milagros hacia niveles más grandes de los que yo atrás lo hice. Iglesia, en medio de la duda y en medio del proceso y en medio de esa respuesta que al igual que a mí no me llegaba todavía, su fe va a llegar a pasar a otro nivel y usted va a ver la gloria de Dios, no como la vio antes, sino de una manera más grande y sobrenatural, porque hacia eso es lo que vamos. Ese es nuestro caminar, la fe que está llevando un proceso para que el día de mañana sea más grande de lo que es capaz de hacer hoy. Yo le dije al Señor una vez, enséñame a hablarle las cosas que no son como que si fuesen. Lo que yo no sabía es que para hablarle a las cosas que no son como que si fuesen, usted no tiene que tener nada. Porque entonces no le va a hablar a algo si usted lo tiene todavía. Entonces el Señor me decía esta semana, háblale a las cosas que no son como que si ya fuesen.
Tengo un hermano pequeño que se va a comer a uno de los mejores restaurantes con $5. Y todavía el abusivo invitó a mi mamá de despedida porque ya se iba. Y entonces me habla por teléfono y me dice: Pame, ¿sabes qué acaba de pasar? Y yo le dije: la vergüenza más grande quizás. Y entonces sí me dice: lleve a mi mamá a comer. Y no andaba dinero en la billetera. Le pedí el plato, me pedí el plato y le dije: Señor, es que vos nos vas a bendecir. Y entonces yo le dije: no te pases. Y en ese momento, cuando estaban a punto de pagar, él abre su billetera, se le acerca un amigo que tenía hace mucho tiempo de no ver y le dice: hey, Víctor, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y él, aquí terminando de comer, se sienta con ellos en la mesa y le dice: ¿sabes qué? Te voy a pagar la cena esta noche. Y entonces, no se vaya a ir usted, porque yo no sé si se va a encontrar a un amigo también. Y entonces en ese momento me dice: Pamela, ¿es que acaso no es Dios increíble sobre cada uno de nosotros? Y yo le dije: sí, pero no abuses. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en esa mesa, con $5 y una cuenta que le triplicaba quizás, probablemente llegó la duda. Pero él aprendió una lección, y es que la fe es capaz de subir a niveles más grandes. Quizás ese puede parecer un ejemplo tan absurdo, pero se lo comparto porque al igual que yo, usted también lo necesita. Porque pasé 4 noches esta semana llorando en el patio de mi casa. Y me voy a poner a llorar de nuevo, así que ahí pueden hacer el corte para que ya no vean las lágrimas. Pasé llorando en mi casa en la noche diciéndole: Señor, ¿acaso tú no eres capaz de hacerlo? Nos urgía un milagro. Y le dije: Señor, si los cielos no contienen, no son capaces de contener tu grandeza, este milagro que te estoy pidiendo no es tan grande, le dije, pero me urge en mi familia. Y esa llamada hoy en la mañana me demostró una vez más que en medio de mi duda, mi fe es llevada a otro nivel. Porque no pasó en los días que queríamos, porque no nos llamaron de los lugares que nosotros pensábamos, porque fue un día donde nadie trabaja en el país, donde decidieron hablarnos por teléfono y hacernos esa llamada. Así de poderoso es Dios, así de grande es Dios. Y si dudamos, qué bueno que dudemos, pero no con incredulidad, sino para ahondar en lo grande y en lo poderoso que Dios es capaz de hacer sobre cada uno de nosotros. Que nuestra razón y que nuestro espíritu se puedan conectar para poder ver milagros grandes y sobrenaturales en cada una de nuestras vidas. Que nuestra razón que duda y que nuestro espíritu que tiene fe le hagan tocar el cielo para que el Maestro haga un milagro más grande de lo que ya fue capaz de hacer. Ahora, ¿cómo no me voy a parar aquí al frente y le voy a decir que Dios es poderoso? ¿Cómo voy a venir a este lugar a decirle que Dios no es capaz de hacer algo? ¿Cómo voy a decirle que Dios no es capaz de sanar enfermos si mi hija no se ha vuelto a enfermar? ¿Cómo no voy a ser capaz de decirle que Dios no es milagroso en lo financiero si estamos viendo milagros financieros nosotros también? ¿Cómo no podré pararme acá y negar a mi Dios y decirle que es pequeño cuando yo lo veo demasiado grande todos los días en mi vida? No puedo hablar de otra cosa. No puedo hablarle de algo diferente porque lo estoy experimentando, porque he sido un Tomás muchas veces, porque he visto milagros y he escuchado testimonios de otras personas
salido de este lugar diciéndole: Señor, si ese testimonio pasó en ella, tú también lo puedes hacer en mí. Si ese milagro sucedió en él, tú también lo puedes hacer en mí. Y no puedo venir a decirle lo contrario cuando Dios es tan real como la persona que usted tiene a la par en este momento. Yo no sé qué está esperando usted, y yo sé que ya se me acabó el tiempo. Yo no sé qué es lo que usted está esperando. Yo no sé si lleva los días contados para recibir alguna noticia. Le voy a decir algo más. He firmado muchas veces cosas sin yo tener el dinero en la mano. Me he metido a cosas sin yo tener en ese momento el dinero. Y me han dicho: bueno, ¿lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Llego donde Daniel y le digo: ¿lo hacemos? Sí, hacelo. ¿Me voy? Sí, andate. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar? Es que Dios nos va a demostrar y nos va a llevar a un nuevo nivel de fe. Y eso es lo que Él está haciendo con muchos de ustedes. Y yo lo siento en mi corazón, por eso me he tomado esos minutos en esta noche. Sé que hay muchos en este lugar que quizás han agarrado cosas, han firmado cosas, se han metido en proyectos, quizás dudando, o en este momento no teniendo, diciendo: sí lo voy a hacer, pero los materiales no los tiene en este momento. Pero dice el Señor: camina y sigue adelante, porque en tu proceso de fe yo te voy a proveer los materiales, yo te voy a conectar con las personas, yo te voy a proveer lo que tú necesitas para poder crecer en lo que me estás pidiendo. Y hoy le quiero hablar a ese Tomás que también le ha pedido meter los dedos en esos hoyos también. Dice la palabra que él respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien está dispuesto a tener fe se va a meter en ese proceso también. Pero este año, iglesia, veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Veremos hacer algo milagroso al Señor, que nos costó noches, que nos hizo cuestionarnos, pero que al final Él dio mejor de lo que nosotros pensábamos.